Buenas tardes, bienvenidos a este seminario Calidad Docente Universitaria, Perspectiva Institucional. Seminario organizado por ACUE, la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa. Sobra decir que este es un seminario altamente relevante en estos momentos, en los momentos en los que estamos pasando por problemas pandémicos que han llegado a cambiar muchísimo lo que es la docencia, pero que al mismo tiempo se están discutiendo, como ya sabéis, algunos aspectos referidos a la evaluación docente por parte, por ejemplo, del Ministerio. Ya sabéis que desde el estándar europeo, estándar 1.5 de profesorado, son las universidades las que deben garantizar la competencia de su profesorado, que deben aplicar procesos justos y transparentes en su selección y desarrollo profesional del profesorado, pero en cambio en el Estado sí que es verdad que las agencias también tienen un rol en ello, un rol en el proceso de certificación de los profesorados y también en la evaluación de la calidad de este profesorado. Para ello tenemos algunas primeras espadas para hablar hoy al respecto. En primer lugar, y por orden de aparición, Javier Paricio, profesor de la Facultad de Educación de Zaragoza, Universidad de Zaragoza. Milagros Rico, directora de calidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Néstor Torres, director de Innovación Calidad de la Universidad de La Laguna. Y Pepe Saturnino Martínez, director de la agencia ACUE y también reconocido sociólogo en el ámbito de la educación. Vamos a empezar, pues, disculpad, antes de empezar, esta sesión se está transmitiendo, como veis, por YouTube y por Facebook y en ella podéis realizar todos los comentarios que consideréis y al final, durante el debate, intentaré recoger los que parezcan más relevantes y transmitirlos en la medida que pueda a los ponentes. Vamos a empezar, pues, con la primera ponencia del profesor Javier Paricio Royo. Es profesor titular de la Universidad de Zaragoza, es altamente conocido en el ámbito de la calidad y la educación. Fue adjunto al rector para innovación docente y responsable de calidad y titulaciones de la Universidad de Zaragoza entre 2008 y 2012. Fue director del Instituto de Ciencias de la Educación entre el 2003 y 2008 y está altamente implicado en proyectos de innovación y mejora de la docencia de la universidad desde el 1989. Además, es miembro de varias comisiones de verificación, acreditación de la Agencia de Castilla y León, APSUSIL, y miembro de la Red Estatal de Docencia Universitaria, REDU. Javier, un placer. Muchas gracias, Martí. Siempre es un placer compartir una mesa contigo. Muchas gracias a los organizadores. La verdad es que siempre es estupendo tener estos espacios para debatir sobre docencia universitaria o, en este caso, sobre evaluación del profesorado. Yo he titulado esta pequeña presentación Evaluar lo importante, porque creo que en esa idea de evaluar lo importante se concentra buena parte de los retos que tenemos por delante en este aspecto, ¿no? Siempre que implantamos un sistema de evaluación, no solamente de evaluación del profesorado, sino también de evaluación de los estudiantes, lo que hacemos es poner por delante un modelo, algo valioso hacia lo que queremos que el sistema aspire o nuestros estudiantes logren, ¿no? Esa idea de que un sistema de evaluación tiene, en primer lugar, un valor al que se aspira, algo valioso que se espera que logren, es importante entenderla porque, y lo adelanto, creo que uno de los problemas que tenemos con nuestros sistemas de evaluación del profesorado, básicamente los docencia que tenemos implantados, es que en muchos casos no está bien definido el valor hacia el que queremos avanzar o corresponde a concepciones de la docencia excesivamente simples. Y lo cual hace que realmente haya poco recorrido de mejora y lo que se acaba traduciendo en sistemas eminentemente cuantitativos y no cualitativos. En la medida en que aquello cualitativo es muy estrecho, es muy simple, simplemente los sistemas de evaluación se convierten en sistemas cuantitativos. Pero vamos por partes, ¿no? ¿Qué es lo valioso hacia lo que un sistema de evaluación debería empujar todo el sistema? En este caso, la cultura y la forma de hacer las prácticas del profesorado universitario. Bueno, esto es fácil de definir, ¿no? En realidad, evaluar lo importante es evaluar aquello que realmente tiene impacto sobre la experiencia y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, en realidad, evaluar la buena docencia es evaluar aquellos factores que se supone que están relacionados con una experiencia rica y valiosa de los estudiantes y unos buenos resultados de aprendizaje. Así que es fácil de definir.
Bien, lo que viene es un poquito más difícil, es empezar a definir cuáles son esos factores que debemos evaluar. Y eso es lo que llamamos un modelo, porque son factores que están interrelacionados entre sí. Un modelo de lo que significa buena docencia universitaria es inseparable de cualquier sistema de evaluación del profesorado. Y ese modelo de lo que significa buena docencia universitaria, obviamente no tenemos otro sitio de donde sacarlo, y menos en un contexto como el que nosotros estamos, de la investigación, lo que la investigación ha demostrado que son los factores clave de una docencia valiosa y eficaz. Y ese es el único punto desde el cual podemos construir un modelo. De allí, de ese modelo, es de donde salen los criterios con respecto a los cuales vamos a evaluar el profesorado. El segundo aspecto que necesitaremos es un procedimiento adecuado que nos dé, claro, fiabilidad y nos dé capacidad de discriminar qué profesorado, qué profesoras o qué profesores están más o menos de acuerdo con esos criterios que ha fijado el modelo. Así que el sistema, sí, a grandes rasgos, parece sencillo. En realidad, lo que vemos es que hay procedimientos de evaluación que siguen estrictamente esto. Por ejemplo, el caso del National Survey of Student Engagement, el NSE, que es como se suele conocer. El NSE es la encuesta de evaluación docente de la calidad de los cursos posiblemente más implantada en todo el mundo. Creo que los últimos datos son casi 800 universidades las que utilizan el NSE. El NSE está basado en un modelo de buena docencia que viene de toda la investigación sobre Student Engagement que se inició pues, a principios de los 90 en la Universidad de Indiana. Y es una de las grandísimas líneas de investigación en educación superior que hay en el mundo. Posiblemente después de la línea precisamente de evaluación del profesorado, Student Engagement es la línea de investigación más extendida en todo el planeta, ¿no? Así que lo que hay detrás del cuestionario es un modelo de factores relacionados con una alta implicación de los estudiantes, que es definida y está demostrado en la investigación. La investigación muestra que es el factor simple que mejor predice la calidad de los resultados de los estudiantes. Así que tenemos un modelo Student Engagement, tenemos un modelo de factores que propician el Student Engagement y en función de ese modelo de factores que dan buenos resultados de aprendizaje, elaboramos un procedimiento, un cuestionario que incorpora esos criterios de ese modelo. Lo mismo ocurre con el Course Experience Questionnaire. También este es el modelo de evaluación que se utiliza obligatoriamente en todas las universidades australianas. Pero es un modelo que viene del Reino Unido, es un modelo que viene de toda la investigación sobre aprendizaje superficial, aprendizaje profundo. Bien, los modelos británicos, a partir de los estudios de los suecos, lo que hicieron fue ir aislando aquellos factores que se relacionan con el aprendizaje profundo de los estudiantes, que podríamos considerar que es el único aprendizaje que realmente vale la pena, ¿no?, por parte de los estudiantes. Así que, aislando los diferentes factores, crearon un modelo de buena docencia que se aplica a un determinado procedimiento de evaluación. Quería insistir en esto porque la idea clave es que detrás de una buena evaluación de la docencia tiene que haber un buen modelo basado en la investigación hacia el que la evaluación está empujando a todo el sistema, en este caso a todo el profesorado, a intentar alinearse con determinadas buenas prácticas, tal y como han sido definidas por ese modelo de investigación. Por cierto, el modelo que hay detrás del NSE y el modelo que hay detrás del Course Experience Questionnaire no se contradicen en absoluto entre sí, lo cual es buena noticia. A partir de estos modelos se crearon, por ejemplo, los cuestionarios en el National Student Survey, que es la encuesta obligatoria que siguen todas las universidades de Reino Unido, de Inglaterra, y el NSE holandés, ¿no?, que también es obligatorio para todas las universidades. Pero es una forma de enfocar la evaluación del profesorado. Hay un buen modelo detrás de buena docencia y a partir de allí se instauran unos criterios y unos procedimientos para evaluar. ¿Qué es lo que ocurre si no tenemos un buen modelo avanzado, ¿no? Y que creo que es el problema que en gran medida nosotros tenemos, ¿no? Cuando tenemos concepciones simples de lo que es ser un buen profesor o una buena profesora, en realidad entonces apenas hay recorrido ni para la evaluación ni para el reconocimiento. Pensemos, por ejemplo, en una concepción simple de la docencia como puede ser explicar con claridad los contenidos de una disciplina, ser puntuales en clase y tratar a nuestros estudiantes con accesibilidad, siendo accesibles y tratarlos con respeto. Si tomásemos estos aspectos, que son
están incorporados en buena parte de nuestras evaluaciones. Es una representación muy simple de lo que es buena docencia, lo cual hace que apenas haya recorrido de mejora para el profesorado, apenas hay nada que evaluar cualitativamente. Hay, por lo tanto, poco espacio para el reconocimiento, para el prestigio de la actividad docente. Es decir, la actividad docente pasa a ser algo sencillo y, por lo tanto, no reconocido. Y, por lo tanto, también tenemos un sistema de evaluación muy simple. Y, en gran medida, y esta es la cuestión, cuantitativo. Porque, claro, los criterios de evaluación se hacen entonces muy simples. Pues, por ejemplo, que los conocimientos estén actualizados, que enseñemos con claridad, con entusiasmo, que vayamos a clase de forma regular y puntual, que seamos accesibles, que el programa esté disponible, que la evaluación siga lo previsto. Todos estos criterios de evaluación responden a una concepción sencilla de la docencia. Es un modelo muy básico, demasiado básico. Y eso hace que la evaluación se haga fundamentalmente cuantitativa, porque no hay mucho que mejorar en la docencia dentro de esa concepción tan básica. Así que nuestros sistemas, en gran medida porque siguen un modelo básico de docencia, demasiado básico, son esencialmente cuantitativos, donde lo que hacemos como profesores es acumular méritos. No cambiamos, no tiene por qué existir un cambio o una progresión en nuestra manera de ser. No hay una verdadera mejora. El sistema de evaluación no contempla grados de mejora. En realidad, básicamente lo que hacemos es acumular méritos de si hemos estado o no en determinadas comisiones docentes, si participamos en proyectos de innovación, si hemos participado en cursos del IFE. En realidad, lo que estamos evaluando es dedicación de los estudiantes, a los cuales solemos sumar la satisfacción de los estudiantes. Pero lo que debemos medir, lo importante que debemos medir, no es la dedicación. Lo importante no es cuánto tiempo dedicamos a los cursos de nuestras unidades de formación, cuántos proyectos, cuánto tiempo dedicamos a los proyectos de innovación o a estar en comisiones de docencia. Eso no es importante. Lo que es importante es la calidad de lo que hacemos con nuestros estudiantes. Y para medir la calidad de lo que hacemos con nuestros estudiantes, necesitamos una representación, una buena representación basada en la investigación, lo que llamamos SOTL, ¿no? La idea de Scholarship of Teaching and Learning, de lo que es un buen profesor. Y esto implica, claro, criterios muchísimo más avanzados del problema. Por ejemplo, buena enseñanza es aquella que consigue altos niveles de implicación y el aprendizaje profundo de los estudiantes, la que propone retos académicos complejos, basados en métodos activos y colaborativos, la que forma competencias de alto nivel y complejidad, la que proporciona una interacción formativa y un soporte para el aprendizaje, lo que da soporte a la progresiva autorregulación y autonomía del estudiante, la que concibe la enseñanza como un espacio de investigación disciplinar, etcétera, etcétera. Cuando tenemos un modelo complejo, avanzado, de lo que significa ser un buen profesor, entonces lo que vemos es que la progresión posible como profesores universitarios se hace enorme. De realmente considerar a un profesor excelente comienza a ser un objetivo a largo plazo, ¿no? Hay un recorrido que hacer. Y la buena docencia se convierte en algo muy complejo que requiere todo el reconocimiento y todo el prestigio como actividad docente. Es tan complejo o más como puede ser la actividad investigadora, ¿no? Y, por lo tanto, el sistema de evaluación se tiene que convertir en algo cualitativo, que recoja este tipo de criterios avanzados, ¿no? Lo que tenemos es entonces que el sistema de evaluación lo que hace es trazar escalones, niveles de progresión. Y estos niveles de progresión significan cambios, significa desarrollo progresivo, mejoras progresivas en nuestro hacer como profesorado universitario, ¿no? Son diferentes niveles de cualificación. Esto es, por ejemplo, cómo se concibe el UKPSF, ¿no? Que es el sistema británico de acreditación de buena docencia. El UKPSF, el UK Professional Standards Framework, lo que hace es establecer 4 escalones. 4 escalones, uno es miembro asociado, miembro, senior fellow y principal fellow, ¿no? Hace 4 escalones. Y el profesorado lo que hace, el profesorado de cualquier universidad, porque es un sistema implantado en todo el Reino Unido, lo que hace el profesorado es ir, cuando cree que está preparado, se acredita a determinado nivel. Y para ello tiene toda una serie de criterios básicos que debe cumplir. Para acreditarse debe demostrar que realmente cumple
su docencia práctica cumple con esos criterios que se están marcando. Por ejemplo, entre las áreas de actividad pues, se valora la capacidad de diseño de programas y de actividades, la propia enseñanza y el aprendizaje, la evaluación, la investigación y la evaluación de la propia enseñanza, el desarrollo de entornos de aprendizaje efectivos y, por ejemplo, para ver en detalle los tipos de criterios que utiliza, por ejemplo, en la dimensión del diseño, en el nivel Fellow, dice, necesitas demostrar una comprensión amplia de lo que son un planteamiento efectivo de la enseñanza, del desarrollo académico y del soporte del aprendizaje. Necesitas mostrar que comprendes el racional del diseño curricular y la planificación de actividades efectivas y demostrar que esas actividades son relevantes, apropiadas y están alineadas con los objetivos de la sesión, del curso, del programa y de las necesidades de los estudiantes. Es decir, lo que hace este criterio, si lo vemos, es, por un lado, requiere una buena comprensión de lo que son metodologías efectivas de enseñanza para la planificación, una buena comprensión de cómo se da buen soporte a los estudiantes y luego incorpora lo que llamamos el concepto de alineamiento constructivo que teorizó John Biggs y que en estos momentos es un criterio básico de calidad en cualquier universidad casi del mundo, ¿no? La idea de que las actividades y los objetivos han de estar bien alineados para producir esa enseñanza de eficacia. Es decir, cogemos elementos de la investigación y los vamos trayendo a diferentes criterios, en este caso del nivel Fellow. ¿Cómo funciona el sistema británico? Bueno, en la práctica ahora tiene varias formas de hacerlo, pero en la práctica lo que han hecho ahora es, bueno, hace ya unos años, esta acreditación se realiza en las propias universidades. Advanced Higher Education, que es antes era la Higher Education Academy, lo que hace es acreditar que la universidad está realmente evaluando estos criterios y eso es muy importante, y tiene personas para evaluar que tienen el estatus adecuado dentro de estos escalones que se han marcado, ¿no? Lo que consiguen con ello es que todas las universidades, en realidad, por ejemplo, el nivel Associate Fellow es un nivel que está pensado para personal técnico de bibliotecas, para postdocs, para gente que se está iniciando, tiene una posición más periférica en la formación. El nivel Fellow es al que aspira, digamos, el profesorado más estable, ¿no? Es el segundo nivel. Pues el segundo nivel habitualmente comporta un curso de un año, normalmente, donde se pone a punto tu docencia a través de un programa de formación para dejarte preparado para ir ante la comisión a acreditar que cumples los criterios de buena enseñanza marcados para ese nivel Fellow. Es así más o menos cómo funciona. En el esquema que vemos ahora, lo que vemos es cómo ha ido creciendo la evaluación. Estos primeros años, 2004 a 2008, básicamente lo que ocurrió es que fueron las experiencias pilotos hasta que se terminaron de ajustar todos los criterios. Hubo un gran debate en Reino Unido sobre los criterios de evaluación que debía seguir el esquema y luego ya ha ido desarrollándose linealmente hasta el punto de que ahora pues, hay en torno a 120.000 profesores de Reino Unido que ya están acreditados. La mayoría de ellos, como ven, son del nivel Fellow, que es el amarillo, ¿no? Y realmente los niveles superiores, Senior Fellow o Principal Fellow, hay muy poquitos porque son muy, muy exigentes los niveles de los escalones superiores. ¿Qué efecto ha tenido esto sobre las universidades? El efecto que ha tenido sobre las universidades es que ahora las universidades compiten por mostrar qué proporción de profesorado tienen ya acreditado como Fellow, que es el principal, o incluso como Senior Fellow, ¿no? Y se ha convertido en un criterio de calidad también para la acreditación de las propias universidades. Así que ha tenido un impacto junto con el NSS, es decir, la encuesta de evaluación, con estos criterios que hemos hablado, que se aplica a todas las universidades. Este esquema ha tenido un impacto muy, muy grande. ¿Qué piensa la gente? Hay determinados estudios para ver qué piensa el profesorado de este esquema. He cogido dos cortes, hay toda una publicación. Este es del estudio de caso de la Universidad de Worcester, de qué impacto estaba teniendo el UKPSF en el profesorado de esa universidad. Y dice, por ejemplo, una profesora dice, mi planteamiento de enseñanza y aprendizaje ha cambiado enormemente. Ahora pienso sobre la teoría que hay detrás de lo que hago, de forma que soy mucho más consciente
de lo que constituye una buena práctica. Y también reflexiono más conscientemente sobre lo que hago. Me he sometido a la cualificación de forma voluntaria y tristemente no ha habido reconocimiento de esto en mi rol, es decir, en mi consideración, en mi estatus dentro de la universidad. Esos son algunos de los problemas que señalan. También señalan a veces problemas de que el sistema, claro, en el momento que se ha generalizado, a veces es una especie de carrera ya más de papel, es decir, el sistema tiene también sus puntos débiles, ¿no? O, por ejemplo, otro decía, la necesidad de hacer un curso como este, y fíjense que habla de un curso como este, porque la acreditación va detrás de un curso. Evaluación y formación trabajan en paralelo para mejorar al profesorado, para intentar que logre esos estándares que se están intentando lograr, ¿no? Y dice, la necesidad de hacer este curso está ampliamente reconocido y aceptado como una cosa buena, pero la realidad de completarlo y equilibrarlo con el trabajo a tiempo completo significa que se va creando una cultura de resentimiento hacia el proceso. Es decir, ninguna evaluación es gratuita, toda tiene sus costes. La cuestión es que el balance sea positivo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, por ver otro esquema, el Australian University Teaching Criteria and Standards Framework es el sistema que crearon algunas universidades australianas, no es oficial, y lo que hace es establecer de nuevo 5 niveles y 7 dimensiones de buena docencia. Está concebido el documento marco del sistema australiano, dice expresamente, es una guía de qué constituye una enseñanza de calidad a nivel universitario, ¿no? Está pensado como un marco de referencia sobre lo que constituye una buena docencia, ¿no? Y va estableciendo diferentes criterios. Pues, por ejemplo, establece en el criterio 3, dedicado a la evaluación, Lecturer, B, que es el nivel segundo, de los 5 el segundo, dice, las actividades de evaluación han de estar bien diseñadas para evaluar los resultados de aprendizaje esperados, es decir, alineamiento constructivo. Se utilizan diversidad de actividades de evaluación, se proporciona a los estudiantes criterios de evaluación claros, proporciona a los estudiantes adecuada evaluación formativa a tiempo y en las cuestiones pertinentes de la encuesta a los estudiantes puntúa 2 años consecutivos igual o superior en la medida de todas las asignaturas. Es decir, va marcando esos niveles. Y si va el siguiente nivel, el tercero de 5, dice todos los de B más realiza actividades de innovación en la evaluación de asignaturas y la titulación. Monitoriza y cambia de prácticas la evaluación para mejorar. Es decir, y este es un aspecto importante, tanto el sistema británico como este sistema australiano no son sistemas de evaluación vacíos, ¿no? Como ocurre en gran medida en el programa de docencia tal y como se acredita desde las agencias. Lo que acredita la agencia no es el modelo, porque entiende que el modelo de buena enseñanza lo pone la propia universidad. Lo que evalúa, lo que acredita la agencia es un modelo de procedimiento y que se siguen todas las fuentes adecuadas para hacer esa evaluación. Pero no establece criterios de buena enseñanza, apenas los establece. En cambio, el sistema británico, el sistema australiano coloca criterios, es decir, hay un modelo de buena enseñanza detrás de la propia acreditación del sistema, ¿no? Lo que vemos este es un pantallazo de cómo el criterio de práctica va, como ven en los 5 niveles, va estableciendo diferentes criterios de buena docencia, ¿no? En esas 7 dimensiones. Va explicando, va estableciendo indicadores, es decir, va guiando a todo el mundo para saber exactamente qué se espera de nosotros conforme vamos avanzando en los diferentes 5 niveles, ¿no? Este es el modelo australiano. Nosotros, el marco que hemos desarrollado aquí, el MEDAD, el Marco de Desarrollo Académico Docente, funciona de manera similar, es decir, tiene 4 niveles, en realidad 3 más 1, porque el último nivel es un nivel de investigación en docencia universitaria y tiene diferentes dimensiones agrupadas en 3 bloques, ¿no? Para hacerlo. ¿Cómo trabaja el modelo del MEDAD que nosotros proponemos? Lo primero que hay que señalar es que no es un modelo de evaluación. Podríamos haberlo hecho. El UKPSF es un modelo de evaluación. El modelo australiano es también un modelo de evaluación. El que hemos desarrollado desde Redu es básicamente un modelo de formación docente. Es por eso que es bastante más complejo en su práctica, pero desde luego de él se podría derivar un modelo de evaluación. Pero en estos momentos simplemente es un modelo de formación y por eso es más complejo. ¿Cómo establece los niveles? Establece los niveles pensando
en diferentes formas de entender la docencia. Es decir, lo que concibe son saltos cualitativos en las concepciones de buena enseñanza. Por ejemplo, en la dimensión de la concepción del aprendizaje, ¿no? El nivel 1, en realidad, es una comprensión del aprendizaje muy sencilla. Es básicamente aprender es tener la capacidad de reproducir determinados conocimientos declarativos o determinadas técnicas específicas. Es decir, lo que mide en este nivel 1 es la capacidad de los estudiantes para explicarnos las teorías, los conceptos o para demostrarnos el dominio de determinadas técnicas, ¿no? Lo que se espera del profesor para lograr este aprendizaje es que exponga su conocimiento de manera organizada, significativa, clara, o que explique bien los pasos para la ejecución de un determinado procedimiento técnico. Lo que se busca en este nivel es básicamente esa... suena mal, pero en gran medida es así. Es la reproducción del conocimiento existente, ¿no? Que es en gran medida lo que pedimos a los estudiantes también en la universidad, ya sea conocimiento teórico o ya sea determinados procedimientos, ¿no? Que sean capaces de volvernos a demostrar que nos explican en los exámenes las teorías que nosotros o los libros les hemos explicado o que hacen los determinados ejercicios que demuestran que dominan determinadas técnicas. ¿Cómo sería un nivel 2? Un nivel 2 lo que hace es concibe el aprendizaje no como reproducción, sino como capacidad de resolución de determinados tipos de retos y problemas. La idea básica es la de eficacia, es decir, eficacia para afrontar determinados retos contextualizados que se supone que pertenecen a un determinado ámbito profesional. La idea clave de la enseñanza es que hay un conocimiento teórico, pero les enseñamos a los estudiantes a transferirlo a problemas y situaciones y retos concretos. Es decir, hacemos problemas, ejemplos, casos, incorporamos a los títulos prácticas, es decir, relación entre conocimiento teórico y aplicación de ese conocimiento teórico en la resolución de problemas, ¿no? Así que les damos problemas semicerrados, soluciones semiestablecidas, es decir, damos una formación de naturaleza técnica superior, ¿no? Que es este nivel que nosotros solemos llamar de competencias, tal y como se ha entendido en muchos casos, ¿no? Y un tercer nivel, ¿cómo lo concibe? Lo concibe de una manera mucho más compleja, porque dice, no se trata de resolver determinados problemas, sino de llegar a razonar y actuar como lo hace un experto, a partir de determinados modelos, conceptos, teorías, criterios, valores. Es decir, se trata de transformar intelectual y personalmente el estudiante para incluirlo, para integrarlo en una comunidad de práctica profesional o de práctica académica. Lo que queremos es que gane autonomía y eso significa cambiar formas de razonar, formas de actuar, formas de plantearse los problemas y requiere una comprensión profunda, es decir, una estructura de conocimiento muy bien integrada y organizada, lo que solemos llamar conceptos umbral, es decir, provocar un cambio conceptual en el estudiante y esa es una comprensión que, por supuesto, debe estar contextualizada. No quiero extenderme más en lo que significa este aprendizaje, pero hay una cuestión que es importante, es si vamos a un modelo cualitativo avanzado, lo que tenemos es que en los niveles superiores son poco comprensibles por el profesorado que está a un nivel más básico. Así que deberemos elegir bien cuál es el nivel al que debemos evaluar a todo el profesorado, aparte del profesorado. Posiblemente tengamos que tener, como son escalones, diferentes pruebas en función del escalón al que estás yendo. Porque, desde luego, a un profesor Nobel, si se enfrentase detrás de este nivel 3, hay muchísima investigación detrás. Y es necesario conocer algo de esa investigación sencillamente para situarse en los conceptos desde lo que esta concepción de buena enseñanza está construido. Así que hay un trabajo claro de formación intenso para lograr llegar a este nivel 3. ¿Cómo no? Es una práctica profesional y una práctica profesional compleja. Así que claro que requiere una formación avanzada. Eso es reconocer la docencia. Pero el sistema de evaluación deberá tener muy en cuenta dónde está el profesorado actualmente y deberá medir exactamente lo que quiere pedirles en cada uno de esos escalones, ¿no? En cualquier caso, lo que es importante desde mi punto de vista es que lo que hagamos es construir un modelo cualitativo, no cuantitativo. Un modelo en el que las personas, el profesorado, pueda ir avanzando, pueda ir progresando en su concepción de la docencia y progresando, por lo tanto, en la forma que tiene de plantearse la docencia, ¿no? Cada vez hacia formas de plantearse la docencia más avanzadas, mejor basadas en la investigación, más basadas en las evidencias, lo que llamamos Scholarship of Teaching and Learning, la idea de ser académicos
también en la propia docencia. Y ser académicos en la propia docencia significa que nos basamos nuestra práctica en el estado de la cuestión disponible, basamos nuestra práctica en las evidencias que recogemos de lo que está ocurriendo en nuestra aula y nos comportamos también de forma tan rigurosa en la docencia como lo hacemos en la propia investigación. Eso es lo que significa SOTL, la idea de Scholarship of Teaching and Learning, de ser académicos también en la docencia. Y esa es la idea que está detrás del MEDAD. Yo creo que la idea de Scholarship of Teaching and Learning ha de estar detrás de cualquier evaluación del profesorado que queramos que realmente empuje al sistema hacia un lugar valioso. Y esa es un poco la presentación que quería hacerles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Muy interesante, ultra interesante, yo diría. La verdad es que has conseguido superar las expectativas, que es muy difícil, porque ya teníamos muy altas siempre que haces una conferencia. Y nos planteas unos importantes retos, ¿eh? Justamente en esos momentos que las agencias están modificando el docencia o están trabajando en ello, y que nos damos cuenta un poco estas reflexiones de cómo a veces nos conformamos con todo aquello que podemos medir sin ver qué es lo que deberíamos medir, y además al final lo acabamos premiando aquello que podemos medir. En ese sentido, vamos a ver cómo lo hacen las universidades y cuál es la reflexión de las universidades. Animo a quienes estás escuchando que nos hagan llegar los comentarios que quieran por el chat. Luego hablaremos con Javier. Muchas gracias, Javier. Y empezamos con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doy la palabra primero a la vicerrectora, profesora titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, vicerrectora de Canal de la Universidad Milagros Ricos Santos. Ha sido ponente invitada en multitud de eventos, entre los que destacamos el Foro Internacional CECIES, que todos conocemos, y más recientemente las Jornadas de Buenas Prácticas de ANECA. Y también ha sido seleccionada para participar en los premios de las Buenas Prácticas de Gestión que otorga el Club de Excelencia en Gestión. Profesora Milagros, ¿cuál es la perspectiva institucional, disculpa, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en este aspecto? Bueno, pues muchas gracias, profesor Martí, y muchas gracias a la agencia por invitarnos a participar en este evento, así como a Javier Parisi por la presentación, que la verdad ha sido bastante interesante. Pues nosotros lo que tenemos es el programa Docencia, que se ha diseñado de acuerdo con la guía que la Agencia Nacional pone a disposición de las universidades. Es una guía pues en la que, a pesar de que se establece que se debe centrar en la evaluación de la calidad de la docencia, pues, y no en el cumplimiento de obligaciones ni en el mero sumatorio de méritos, pues como comentaba el profesor Paricio, muchos docentes están basados pues eso, en un sumatorio de méritos. Se debe centrar en la planificación, el desarrollo y los resultados de la docencia, pero debido a que las directrices no son muy claras, pues existen tantos docentes como universidades, ¿no? Nosotros además diseñamos un manual en el año 2017 y hasta diciembre de 2020 no hemos obtenido la superación de la fase de seguimiento. Incluso en este último informe, la agencia nos solicitaban que equiparásemos nuestras categorías de calidad docente a las de otras universidades, y nosotros pues alegamos que eso era imposible porque los requisitos para obtener cada grado de excelencia son muy diferentes en cada universidad. Por tanto, llamar a distintas cosas de la misma manera no las hace equiparables, ¿no? En este sentido, en las dificultades que nos encontramos las universidades a la hora de implementar procedimientos para la evaluación de la actividad docente del profesorado, pues las directrices que no son claras, pues necesitamos tener encuestas del estudiantado representativas, aplicaciones informáticas cuyas modificaciones pues son fáciles sobre el papel, pero suponen un esfuerzo económico importante y requieren recursos humanos del servicio de informática. El profesorado reticente a cambios. Yo estuve pues mirando ese marco de desarrollo académico que nos acaba de presentar
Javier Paricio, y bueno, pues presentárselo al profesorado sería bastante complicado. Muchas veces pues es reticente a cambios porque lo desconocido genera incertidumbre. Y luego estaría la negociación sindical en caso de que esta evaluación del profesorado pues afectara a las condiciones laborales de los trabajadores y a la remuneración económica. Mirando ese modelo que presentaba Javier en las últimas fases, yo lo que estaba mirando es que el sistema de evaluación pues, se diseña entre el profesorado y estudiantes, el conocimiento de los estudiantes, o sea, el profesorado debe acercarse a los estudiantes hasta conocer a cada estudiante. Es complicado en grupos grandes. Y bueno, yo no sé cómo, creo que hablaba de evaluación por expertos, ¿no? O sea, el marco que ofrece él es un marco bastante complejo que entiendo que exige una evaluación hecha por pares, ¿no? Quizás el propio Javier Paricio podría darnos su visión institucional de por qué estos modelos que son bastante complejos no se han aplicado en las universidades. Él fue también responsable de calidad de la Universidad de Zaragoza. Pues no sé. A mí, por ejemplo, en este marco me gustaría saber qué instrumentos utilizaría para esa evaluación que propone, si la realizaría pues, a través de esos de evaluación de pares o si es a través de encuestas. Me gustaría saber cómo aplicaría ese marco de desarrollo académico del que él nos ha expuesto, ¿no? en diferentes fases. ¿Quieres que te conteste ahora? No sé muy bien. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos también pues un experto en formación del profesorado universitario. No sé si... yo creo que hay muchas cosas de las que has comentado que están implícitas, que las hacemos de forma natural en nuestra docencia, ¿no? El implicar al estudiantado, pues... Yo a mí lo que me comentaba la agencia, que esto iba a consistir en que durante nuestros 10 minutos, pues, estudiáramos las dificultades que tendríamos en aplicar un sistema como el que nos propones, ¿no? Y yo lo veo complicado en principio por la aceptación del profesorado, ¿no? El nivel de excelencia es muy exigente. Porque lo que yo he sacado, te busqué en internet y busqué el modelo, y ya el último escalón pues sería para llevar a cabo proyectos financiados y publicaciones y investigaciones con las que contribuya el conocimiento sobre la educación superior, participar de forma destacada en proyectos y grupos de investigación centrados en educación superior. Es decir, parece que no todos, que a lo mejor los que nos dedicamos a la investigación en otras áreas, pues no alcanzaríamos nunca ese nivel de excelencia, ¿no? Y bueno, pues es un poquito... yo creo que es difícil que la comunidad universitaria acepte un modelo tan exigente. Eso por una parte. Y por otra parte también me parece complicado de aplicar. Creo que para aplicar ese modelo se requiere de expertos. Muchas gracias, Milagros, vicerrectora. Si os parece, Javier, respondemos después en la mesa redonda, en el debate, y vamos a ver, las preguntas han quedado claras y creo que es parte de las que muchos nos hacemos. ¿Cómo implementamos el modelo? Vamos a ver la visión de la Universidad de La Laguna. Tenemos el vicerrector, Néstor Torres, catedrático de Bioquímica y de Biología Molecular de la universidad. Ha sido decano de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Biología. Es altamente conocido en el ámbito de la calidad a nivel estatal y, de hecho, entre el 2004 y 2007 fue el director de la Agencia Canaria. Néstor, adelante. Pues muchísimas gracias, Martí. Bueno, yo quiero empezar pues agradeciendo a la CUE la iniciativa de organizar este tipo de eventos, ¿no? Este foro
de reflexión y de análisis sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo cómo podemos hacer para mejorar lo que hacemos, ¿no? Me parece una iniciativa excelente que me gustaría que efectivamente tuviera continuidad, porque además en el momento en el que estamos, en el que se ha abierto un debate en el sistema universitario español sobre lo que debe ser el docencia del futuro, pues es también una ocasión para hacer llegar la visión, en este caso de las universidades públicas canarias y del sistema canario, a las instituciones que en última instancia van a ser las responsables de diseñar, implementar y poner en marcha este planteamiento. Después de escuchar la presentación de Javier, yo tengo que decir que me he sentido totalmente en sintonía con las propuestas y el modelo que se plantea. Incluso simpatizo, empatizo, ¿no? con estos planteamientos. Me ha pasado un poco lo que a veces le ocurre a uno cuando lee una novela o una poesía y dice, vaya, esto está expresando algo que de alguna forma sentía y veo que esta persona ha conseguido plasmarlo, ¿no? Me gustaría, efectivamente, que avanzáramos en esta dirección, ¿no? Porque, vamos a ver, no estamos inventando nada. Hay evidencias en otros países y en otros entornos que ponen de manifiesto que un modelo con estas características es posible. Y a mí me gustaría que el sistema universitario español o el canario, que mi universidad, se dotara de un modelo que permitiera una evaluación planteada en los términos en los que así se ha hecho. Milagros ha sido muy expresiva y clara en el sentido de las enormes dificultades que hoy por hoy tenemos, ¿no? Que empiezan pues, por el marco que nos llega desde arriba. Pero a mí me gusta pensar que porque algo sea difícil, eso no quiere decir que no esté justificado intentar cambiarlo y que no sea posible cambiarlo, ¿no? Y en ese compromiso estamos. Bien, se trata de dar cuál es la posición institucional, en este caso de la Universidad de La Laguna. Yo he articulado mi presentación y voy a intentar ser lo más telegráfico posible en 3 preguntas y las respuestas que desde la Universidad de La Laguna apuntamos como factibles, como deseables, con las que estamos comprometidos. La primera es muy obvia. ¿Por qué hay que evaluar la calidad de la actividad docente? ¿Qué sentido tiene? Bueno, la respuesta que nosotros nos damos es que la evaluación de la calidad de la actividad docente es relevante para las universidades porque constituye una medida, es una garantía de la calidad de la formación que se imparte. Y esta calidad de la formación que se imparte no se basa exclusivamente en la cualificación técnica y profesional de su plantilla de profesores, sino también en cómo se imparte la docencia y, por tanto, la calidad de la misma. Es de interés, por tanto, de todas las instituciones de educación superior que cuenten con procedimientos eficaces para la valoración del desempeño de su profesorado. Por tanto, para que esa misión que tienen las universidades, que es de formar, pues se pueda hacer con el máximo rigor y de la forma más eficaz posible. La segunda pregunta es, bueno, estamos hablando del docentia, que es el sistema que ahora tenemos. ¿Por qué es interesante implantar el docentia? ¿Por qué a una universidad le interesa el docente? Bueno, acabo de decir porque creemos que es importante evaluar la calidad. El programa de docencia es un programa que tiene carácter voluntario y, por tanto, en principio, las universidades no tienen obligación de implantarlo. Sin embargo, yo creo que su aplicación presenta ventajas a distintos niveles. Por un lado, desde el punto de vista institucional, el docencia, el que una universidad se dote a sí mismo de un docencia, de un programa de evaluación de la calidad, es una manifestación del compromiso de la universidad con la calidad de la docencia. Eso tiene un efecto de dar un mensaje a la sociedad, en el caso de las universidades públicas que nos sostiene, de que somos responsables y estamos comprometidos con que la formación que damos se hace con calidad. En segundo lugar, influye directa
favorablemente en la evaluación curricular de nuestros profesores y que permite, facilita y es una garantía para el acceso a los cuerpos docentes universitarios. Y después hay una tercera consideración, que es que si la universidad dispusiera de un docentia, de un sistema de evaluación certificado, acreditado, esto tendría unos efectos muy benéficos de cara al funcionamiento interno, en el sentido de que los procesos de seguimiento y renovación de acreditación de las titulaciones, los programas Monitoring y Acredita, pues tendríamos superadas aquellas dimensiones vinculadas precisamente a la certificación de los sistemas de aseguramiento de calidad. Y nos pondría además en la senda de la acreditación institucional, ¿no? Que, como sabemos, si tenemos un docente certificado, no sería objeto de evaluación de estos otros programas. Y la tercera pregunta es, bueno, después de lo dicho, para la Universidad de La Laguna, ¿qué docentia sería un buen docentia? ¿Qué docentia queremos, nos gustaría tener? En este momento, el sistema universitario español tiene una gran experiencia acumulada en términos de evaluación. La primera iniciativa en ese sentido fue del año 2003, precisamente por ACU Cataluña. Después, en el 2005, ACSUSIL, y desde 2007 tenemos el docentia de ANECA. Por tanto, han pasado más de 10 años, tenemos una amplia experiencia y yo creo que, bueno, es el momento de valorar qué es lo que ha ocurrido, cómo ha pasado, sacar conclusiones y cambiar lo que haya que cambiar. Desde nuestro punto de vista, los criterios que deberían informar a este docentia, por cierto, muchos de ellos se alinean, como he dicho al principio, con los planteamientos que nos ha hecho Javier, serían los siguientes. En primer lugar, por encima de los resultados de la evaluación, el docentia debería ser entendido como un medio al servicio de la mejora continua de la docencia. Se trata, por tanto, de una evaluación que debería tener claramente un carácter formativo y, por tanto, debería ir acompañado de unos procedimientos que permitan asesorar al profesorado que sea evaluado, tanto el que resulte, digamos, favorable como desfavorable. En definitiva, un documento, un instrumento que se quiere que sea fiable, riguroso y reconocido, que permita una reflexión continuada sobre cómo desarrolla el profesorado su actividad docente y para la mejora. Y debería incluir tanto elementos cualitativos como cuantitativos. En ambos casos, solventes y contrastados. Efectivamente, suscribo completamente la idea de que no podemos centrar exclusivamente la evaluación de la docencia, de la calidad de la docencia, exclusivamente en indicadores meramente cuantitativos. En segundo lugar, el docentia debe alinearse y ser subsidiario en todo momento de un modelo de enseñanza-aprendizaje que debe ser explicitado con claridad. Es decir, cada universidad tiene que decir qué entiende por una buena docencia. Y el docentia alinearse con ese modelo, el modelo al que se ha hecho referencia anteriormente en muchos casos. En el caso de la Universidad de La Laguna, nosotros queremos y estamos trabajando por implantar un modelo centrado en el estudiante. ¿Qué significa esto? Un modelo en el que la actividad docente se pone al servicio de una concepción de la docencia que es cooperativa, dinámica, en la que el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje y un agente activo y comprometido en la construcción de su conocimiento y de su formación. De acuerdo con esto, una buena actividad docente es aquella en la que se fomenta el aprendizaje a través de metodologías activas, garantizadas por el acompañamiento, donde hay una retroalimentación a través de la evaluación continua y formativa y en donde se valora la participación, por ejemplo, en programas de orientación y acción tutorial. Los méritos y las dimensiones a considerar deben, por tanto, estar reflejados con este modelo. Tenemos que medir cuantitativa y cualitativamente aquello que apunta a estas características de este modelo de enseñanza y aprendizaje. Fíjense que si tuviéramos en la universidad el modelo y un docentia alineado con este modelo,
El docentia sería un elemento, una palanca clave que catalizaría precisamente el cambio hacia ese modelo de enseñanza-aprendizaje, desde el momento en que va a ser la referencia que nuestro profesor va a utilizar a la hora de establecer cuáles son sus prioridades para orientar la actividad docente. Lo que debe hacerse frente a lo que no debe hacerse, lo que está bien hecho frente a lo que no está tan bien hecho. El modelo tiene que tener la capacidad de diferenciar. Me quedo aquí. Simplemente digo, la excelencia es minoritaria, por definición. En cuarto lugar, ese modelo de docencia debe incorporar la posibilidad de que puedan participar el profesorado Nobel y también aquellas otras dimensiones y categorías de profesorado no permanente, como son, por ejemplo, los Ramones y Cajales, los Vieres y Clavijos, los Juan de la Sierra. Tenemos que abrir ese modelo hacia aquellas figuras que todavía no se han consolidado, pero que sin duda han iniciado su carrera docente y que van a acabar siendo profesores permanentes. Se debe incluir también, desde nuestro punto de vista, un régimen de incentivos para la actualización y mejora de la docencia. Evidentemente, se tiene que reconocer al profesorado que lo hace bien a través, como digo, de este régimen de incentivos. El docentia tiene que ser sencillo en su implementación y en sus procedimientos. Debemos reducir al máximo las cargas administrativas y burocráticas que llevan necesariamente asociadas, centrando en lo esencial y simplificando al máximo a través de los sistemas de digitalización y de automatización de recopilación de evidencias, etc. La opinión del alumnado es importante, sin duda. Y por eso, porque la opinión del alumnado es importante, debe extenderse a todo el alumnado a la que cada profesor o profesora haya impartido docencia durante la totalidad del periodo evaluado. Dicho de otra manera, encuestas anuales en todas las asignaturas. Y estas evidencias, así recopiladas, servirían no solo para el docente, para la evaluación de la calidad, sino que sería también una información valiosísima que el profesorado tendría y que le permitiría reconducir su actividad. El profesorado y también los centros, que deben estar atentos a cómo se desarrolla la docencia en las titulaciones de las que son responsables y de esta manera adoptar medidas correctoras cuando fuera necesario o estimulantes de aquellas prácticas que se ven que son buenas prácticas. Y por último, y ya con esto termino, creo y no descartaría la posibilidad, esto es una cuestión en la que admito que estoy en periodo de reflexión, en que la posibilidad de que el docencia no sea obligatorio, sino que se establezca como voluntario para aquel profesorado que desea, digamos, implicarse en la docencia. Desde el momento que haya incentivos, reconocimiento, seguramente de forma natural la mayor parte del profesorado optaría por esta vía. Y esto es todo lo que quería comunicar. Encantado de escucharlas a partir de ahora. Comentado en algún momento que la implantación también depende de los de arriba. No sé si ahora vamos para los de arriba, pero en todo caso vamos para los de la CUE, de la agencia. José Saturnino Martínez, que es director de la Agencia Canaria, sociólogo especializado en educación y desigualdad social, profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna y autor de un reconocido libro, Estructura Social, Desigualdad en España y la Equidad y la Educación. La palabra para Saturnino. ¿Cómo desde la agencia vemos la implantación de estos sistemas y los retos que tenemos desde la agencia para la mejora, básicamente, de la calidad del docente? Bueno, lo primero, muchas gracias a todos ustedes por aceptar la invitación de la agencia y a todo el público que está ahora conectado mostrando interés en esta actividad. Una actividad que se ha hecho en este contexto que hay en España de debate institucional sobre la calidad docente. Queremos contribuir a hacer un debate informado desde la investigación académica. Me ha parecido apasionante la exposición que hemos tenido. Creo que abre muchos debates de interés. Y a mí me gustaría hacer quizás unas reflexiones desde esta mirada que no puedo evitar tener un poco también, ¿no? de sociología de la educación,
cuando discutimos sobre calidad educativa. Quizás la primera cuestión, cuando estamos hablando, desde mi punto de vista, de esta circunstancia de esa carrera de calidad docente que hemos visto, es que es difícil también establecer lo que es la calidad del propio docente de las condiciones de posibilidad de la docencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que incluso una misma materia, un mismo programa de una asignatura y un mismo profesor o profesora, dependiendo del contexto, la experiencia educativa, la experiencia didáctica puede ser totalmente distinta. O sea, no es lo mismo dar una estadística, un programa de estadística descriptiva básico a alumnado de 18 años recién llegado a la carrera, en una carrera que no es de orientación hacia ciencias naturales, que dar el mismo programa a alumnado de 25 años que quiera hacer un máster de profesionalización. Y no es lo mismo dárselo a 120 personas que dárselo a un grupo de 15 personas. No es lo mismo dar una asignatura obligatoria, un primero también, a 100 personas que una optativa en cuarto de carrera a un grupito de 15 personas, que siempre esa optativa ha tenido cierto interés, ¿no? Así que hay una parte de condiciones materiales de posibilidad que luego a veces también están vinculadas a condiciones laborales, en el sentido de que la docencia se asigna por criterios administrativos, según hasta donde yo sé, como marca la ley, que es por categoría y antigüedad. Entonces, eso hace que el profesorado Nobel esté sometido a unas condiciones a veces de gran inestabilidad con respecto a la docencia que va dando en función de las necesidades de coyuntura que tenga el departamento, con lo cual corremos el riesgo de lo que en sociología se llama el efecto San Mateo, que es al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará incluso lo que no tiene, ¿no? Porque el profesorado que tiene condiciones laborales más estables se puede estabilizar en la materia y el que las tiene precarias está continuamente cambiando, con lo cual no se puede consolidar como un buen docente porque no tiene las condiciones materiales para ello. Y después hay otro elemento que a mí también me llama la atención cuando discutimos sobre didáctica, y es hasta qué punto podemos vincular tanto la didáctica del contenido. O sea que es un debate clásico en investigación educativa, ¿no? Pero la mirada sobre la experiencia real, práctica, es que no es la misma experiencia educativa, pues dar, a lo mejor explicar a Platón, que explicar un teorema matemático, que explicar algo que se tiene que ver luego en un laboratorio, ¿no? Entonces yo creo que en general uno de los errores de la universidad está en tratar de manera muy homogénea experiencias que son muy diferentes, no solo ya por condiciones laborales, sino por la propia naturaleza intrínseca que tiene el conocimiento que se imparte, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un reto de cómo hacer una evaluación de la docencia sensible a toda esta heterogeneidad material, laboral, didáctica, que tiene realmente la experiencia docente, ¿no? Luego, hay una cuestión que es cuando uno no tiene en cuenta toda esta heterogeneidad sustantiva, material, real, puede terminar estableciendo lo que es un proceso educativo ideal, evaluar a partir de ese proceso educativo ideal y que ese proceso esté demasiado desvinculado de luego lo que es el ejercicio de la práctica docente. Entonces, podemos tener un problema de idealismo en el sentido de juzgar al mundo como debería ser y no a partir de lo que es. Y creo que eso también es un reto importante para la evaluación educativa, ¿no? Luego hay otro elemento que también me preocupa mucho en todo lo que es la evaluación en educación y es que los propios procesos de evaluación hasta qué punto contribuyen realmente a la mejora, son neutrales con respecto a lo que evalúan o pervierten lo que se está evaluando. Bien, por ejemplo, estamos viendo el caso británico o el caso inglés, no estoy seguro, donde ha habido una importante mejoría, ¿no? Tanto la gente que ha participado como el volumen de gente que puntúa aceptablemente en esos rankings, ¿no? Entonces, claro, a mí me surge la duda si es una mejora así como muy sustancial o si el profesorado aprende cuáles son, digamos, los requisitos, hace lo que yo a veces llamo ingeniería de currículum, para luego, sin haber una transformación sustantiva de la práctica docente, que eso se transforme en saber recoger bien la información que luego va a estar en esos indicadores, ¿no? Y ese problema es bastante típico de educación, porque cuando
se da en determinadas condiciones, se dan las condiciones en las que hay un premio importante vinculado a la evaluación. Eso, por ejemplo, lo que ha dicho el vicerrector de Laguna, Néstor, yo creo que es importante. Es decir, bueno, que no sea obligatorio, porque si no es obligatorio se quita presión a esa corrupción que hemos visto en muchos procesos de evaluación educativa, en lo que se conoce como la ley de Campbell, o tiene otros nombres, pero en educación se maneja más como la ley de Campbell, ¿no? Y en todo esto hay un elemento que a mí me ha gustado mucho de la exposición, que es que la calidad no se puede limitar a indicadores cuantitativos. Ya lo dice la palabra, es calidad. Tiene que haber indicadores que vayan más de la pura cuantificación, cualitativos, ¿no? Pero como agencia eso entraña un problema de tipo administrativo, y es de cara a protestar recursos, de cara a gente que no está conforme con la evaluación, una evaluación de tipo cuantitativo, desde un punto de vista judicial, si uno termina yendo a los tribunales de la vía contenciosa administrativa, una evaluación estricta y rigurosamente cuantitativa garantiza las resoluciones judiciales, las resoluciones de la propia agencia, y luego defenderlas en un juicio, ¿no? Mientras que un planteamiento cualitativo no sé cómo se puede organizar para quitar este elemento que mucha gente, por la experiencia que he tenido cuando he debatido sobre estas cuestiones, dice, bueno, es que si metes elementos cualitativos estás generando espacios de arbitrariedad y de indefensión, cuando realmente uno lo que está buscando son espacios de mejora más sustantiva, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir esa investigación cualitativa sin este problema? Pues creo que es algo también interesante para debatir, ¿no? Ya con eso pues, concluyo mis observaciones sobre todo esto. Muchísimas gracias, Saturnino. Pues tenemos unos 20 minutos para el debate. Si os parece, empezamos con la pregunta de la vicerrectora Milagros hacia Javier, y a partir de ahí vosotros mismos tenéis la puerta abierta. Introduciré algunas de las preguntas que ha habido durante el chat también, si os parece. Sí, de todas maneras, Martí, sería interesante que tú también intervinieses, que al fin y al cabo eres parte de la mesa y parte además muy conocedora, así que yo creo que todos te invitamos a participar también en el debate, ¿no? Yo quisiera contestar las preguntas de Milagros, son preguntas muy relevantes, pero antes quería enlazar con con la pregunta que se hacía a Néstor, ¿no? De la idea de ¿por qué evaluar? Y yo creo que efectivamente esa es una pregunta muy importante. Y tiene una primera respuesta, y es que la evaluación es la herramienta mejor que tenemos para impulsar el aprendizaje y la mejora. La evaluación bien concebida es una evaluación como aprendizaje, como mejora. De hecho, lo que vemos en el modelo británico es que cuando funciona bien es cuando está ligada a procesos formativos. La evaluación forma parte de un proceso más grande en el cual el profesorado va poco a poco aprendiendo, mejorando su docencia, y cuando alguien externo, normalmente es un mentor, es un par que ha pasado por todo ese proceso, le dice, creo que ya estás en disposición de acreditarte a este nivel, porque tu práctica docente ya tiene este nivel. Entonces va a una comisión que le acredita que su práctica docente responde a los estándares que se han fijado. Así que evaluamos porque es la forma de empujar la mejora, porque es la herramienta, lo sabemos por nuestros estudiantes, ¿no? También por una cuestión muy importante, y es que la buena docencia es muy difícil. Requiere no solamente muchísimo esfuerzo, sino que requiere saber mucho, saber muchísimo de la disciplina, requiere un conocimiento muy profundo de la disciplina, pero también un conocimiento de lo que ocurre en el aprendizaje de esa disciplina. Así que es muy difícil. ¿Por qué no la vamos a reconocer? ¿Y qué otra forma hay de reconocerla si no la evaluamos? Y la evaluamos de forma adecuada. Pero claro, no sirve de nada para reconocer la docencia una evaluación que da, yo recuerdo en una facultad de mi universidad, cuando estaba de vicerrector, que me llegaron que todo el profesorado era destacado, positivo destacado, ¿no? Y dices, claro, si hay una evaluación positiva destacada para todos, ¿destacada sobre quién exactamente? Porque una evaluación que masivamente dice que todo el mundo es excelente, eso, ¿para qué sirve? Eso no reconoce nada, ¿no? Pero la buena docencia, perdón, es escasa. La gran docencia es escasa y lo sabemos porque hemos sido estudiantes. Así que yo creo que los grandes docentes tienen que ser reconocidos. Es importante que dentro de nuestras instituciones se reconozca a los grandes docentes. Es muy importante para nosotros. Así que la evaluación es necesaria por todo eso, ¿no? ¿Y cómo hacer esa evaluación? Las preguntas que hacía Milagros son muy
de hecho, salieron durante todo el proceso del MEDAD, ¿no? Empiezo por la idea de los niveles. No podemos poner una evaluación muy exigente porque eso es disuasorio. Claro, nada debe ser más realista, y en esto enlazo con lo que decía Saturnino. Nada puede ser menos idealista que la evaluación. La evaluación, ante todo, debe ser realista. Ha de partir del lugar donde está el profesorado. Y eso es muy, muy importante. Por eso, ni se nos ocurriría someter a profesorado, digamos, no interesado particularmente por la docencia, a una evaluación a un nivel de lo que consideramos excelente. Eso es absurdo, completamente. Así que el sistema, por eso entendemos que son escalones. Por eso el sistema británico, el UKPSF, está constituido en escalones. Y hay muy poquitos que hagan el escalón superior. Y hay muy pocos que hagan el tercer escalón. Y la mayoría está en el segundo, que es el gran escalón. Y es donde está casi todo el mundo. Recuerden el esquema. El esquema es este. Perdón, lo comparto un momento. El amarillo es el segundo nivel. Y es donde está casi todo el mundo. Y es un nivel muy básico. Es algo, en la escala de 4 pasos del MEDAD, estarían entre un nivel 1 y 2, lo que se pide en ese nivel amarillo. Es decir, es muy básico. Claro que podemos hacer una evaluación de nivel básico, con indicadores básicos, basados, claro, en modelos sólidos de lo que es una buena docencia, pero sin llegar a la excelencia docente. Pero entonces, ¿por qué necesitamos tener niveles 3 y 4? Como tienen. Pues hombre, porque necesitamos fomentar que haya personas que se dediquen a la investigación sobre el aprendizaje de las matemáticas, sobre el aprendizaje de la física o sobre el aprendizaje de la historia. Porque es muy complicado aprender historia. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las dificultades de los estudiantes en el aprendizaje de las matemáticas? Necesitamos fomentar la investigación en ese punto, que es el nivel más alto, ¿no? Entonces, y esa es una dedicación académica tan compleja, tan difícil como cualquier otra dentro de las matemáticas, de la física o de la historia. Así que, ¿por qué no hacer de eso una línea de desarrollo? Hay un comentario que se decía en los comentarios, en el chat, ¿no? Que me parece muy importante, ¿no? Pedían, es que es necesario respetar la diversidad y es necesario aplicarse al contexto, acomodarse al contexto. Y eso es imprescindible, completamente imprescindible. Así que hay profesorado que no se acredita en nada de docencia. Hay profesorado que simplemente acredita una pequeña franja y hay profesorado que se acredita la mayor parte en este nivel 2, que es un nivel, digamos, de buen profesor universitario, sin más. Pero no quiere llegar a toda la dedicación que exige los niveles superiores, pues porque tiene otras cosas que hacer, porque la universidad es muy grande, hay transferencia, hay investigación en todos los campos y puede no querer especializarse. Diversidad significa también que se pueda, que se haga posible, que se haga reconocido a profesorado que también se especializa en la docencia, como una práctica académica, tan compleja como cualquier otra especialización académica. Y eso es lo que reconocen los niveles superiores. ¿Y cómo es la evaluación? La segunda pregunta de Milagros. La evaluación es efectivamente por pares y en comisiones. Lo que se hace es presentar un portafolio en el cual yo demuestro con evidencias que mi docencia cumple estos estándares. Lo hacen también los holandeses así. Los holandeses tienen un sistema más sencillo, que quizás es un modelo más interesante para nosotros para copiar porque es más sencillo que el británico. Los holandeses tienen un sistema que se llama SKO, BKO. BKO es Basic y SKO es Senior. En lo que son 2 diplomas, 2 niveles, 2 escalones y funcionan exactamente igual. Están ligados a procesos de formación. Es un acuerdo entre universidades que han creado una serie de estándares interuniversitarios y lo que hacen es el profesorado se acredita a un determinado nivel cuando está en disposición de acreditarse a ese nivel. Cuando puede demostrar que su docencia cumple con los estándares que se han fijado. Y tienen simplemente 2 escalones. Es un sistema más sencillo, pero por supuesto no se espera que todo el mundo vaya al SKO. El SKO tiene cierta complejidad de alcanzar. Se necesita gente que haya leído mucho sobre docencia, incluso que haya hecho innovación, casi investigación en docencia universitaria para conseguir el SKO. Así que, claro que no es para todo el mundo, es para las personas que deciden especializarse en este campo, ¿no? Y se hace siempre, también allí, se hace con un portafolio donde tú presentas evidencias de lo que está ocurriendo en tu aula, de cómo estás planificando, de cómo está desarrollando toda la docencia. Y lo haces voluntariamente cuando crees que estás en disposición de hacerlo.
De todas formas, es que yo pienso que tiene que haber un compromiso también con la sostenibilidad del procedimiento. O sea, el procedimiento tiene que ser también, a la vez tiene que ser sencillo. Sí, pero no puede ser más sencillo, no puede ser simplista, ¿no? La docencia de la Universidad del País Vasco, por ejemplo, tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿eh? Es muy cualitativo, es voluntario y es muy cualitativo. Y el profesorado pasa con un proceso hasta que presenta realmente cómo está haciendo las cosas en forma de un portafolio. Es un proceso cualitativo bastante exigente. Y claro, pueden pasar en la Universidad del País Vasco solo, ahora no recuerdo cuáles son los datos, pero no lo sé, igual pasan 300, 400 personas, nada más, en todo un año. O igual es menos, hablo de oídas y ya no recuerdo muy bien las cifras que ellos dan anuales, ¿no? De personas que se acreditan. Pero son pocas, claro, porque es poco a poco, la gente va acreditando que tiene ese nivel y funciona bien, ellos lo van sosteniendo perfectamente. Pues ANECA obligaba que el docencia fuera obligatorio. De cualquier manera... Conozco las dificultades que tuvo la Universidad del País Vasco en eso, ¿no? Pero yo sencillamente no lo entiendo. No lo entiendo. Puedes poner un nivel obligatorio de evaluación, pero si pones un nivel obligatorio de evaluación ha de ser muy básico, porque es lo que hablábamos. Tienes que adecuarte al contexto y a la realidad del profesorado. Y en España, particularmente en España, y eso se ve muy bien cuando trabajamos con nuestros colegas británicos, es que la cultura docente del profesorado es muy, muy básica, es muy pequeña. Y al ser muy pequeña, ese es el contexto que tenemos. Tú no puedes poner una evaluación que ni siquiera, o como obligatoria, una evaluación que nuestro profesorado ni siquiera entienda. Eso es una barbaridad. Tienes que poner una evaluación que comprenda perfectamente y te tienes que adaptar al nivel que hay. Eso es una evaluación obligatoria. Pero tú puedes marcar niveles superiores si lo haces voluntario. Si lo haces voluntario, entonces lo que tienes es personas que empiezan una formación docente y hacen cursos y leen. Es que esto de la cultura docente en las universidades españolas es muy tremenda. Y es que ¿cuántos profesores universitarios han leído un libro sobre docencia en educación superior? Una síntesis de investigación, y hay maravillosas, ¿eh? Simplemente un libro sobre educación superior. Claro, lo que estamos diciendo es que en algún sitio habremos de reconocer a las personas que leen sobre educación superior, que leen sobre los problemas de aprendizaje de su disciplina, que hacen procesos, sacan evidencias de lo que ocurre en su aula, que mejoran lo que ocurre en su aula, que lo comunican por pares, que abren sus aulas para que haya otras personas en procesos de peer review que les que pongan en juego todas esas evidencias. Todos esos elementos existen. Yo recuerdo un encuentro que tuvimos en Estocolmo hace un tiempo donde universidades de todos lados estábamos allí reunidas para ver. Y entonces hablábamos de peer review, de esa práctica, ¿no? De otro profesorado se mete en tu aula y con un protocolo de observación te van diciendo y te van haciendo observaciones, ¿no? Todo ese proceso de... Y claro, preguntaron, bueno, ¿y en España cómo? Y dices, joder, pues es que en España, pues es que no conozco experiencias de peer review. Aquí no se puede meter en el aula a nadie. El aula es privada. Dices, ya, pero es que en todos los otros campos académicos estamos sometidos a la transparencia, a la evaluación de nuestros pares. Es que la transparencia es vital para que la docencia progrese. Entonces, la evaluación, el hacer esa transparencia, ha de estar reconocido. Entonces, yo creo que tiene que ser voluntario los niveles. Podemos poner niveles obligatorios muy básicos, pero necesitamos poner niveles voluntarios que realmente aspiren a niveles mucho más altos de calidad docente. Sí, muchas gracias, Javier. Disculpa, Milagros. No, simplemente quería comentar que eso podría ser traumático, porque con los modelos antiguos, pues sale a todo el mundo con valoración excelente, de nada que quieras modificar y pues... Claro. Pero si en un modelo antiguo me están evaluando si respeto a mis estudiantes y pueden acceder a mí cuando quieran, si soy claro explicando, pues bueno, pues claro que saldré excelente, pero es que ese es un nivel tan básico que no... ¿Sabes? Realmente no estamos hablando de buena docencia, realmente en los criterios que ahora sabemos. La investigación sobre educación superior ha cambiado mucho en los últimos 2 décadas, ¿no? Y ahora tenemos un conocimiento mucho más grande de los factores de buena docencia. Pues apliquemos la investigación, seamos académicos también en el campo de la docencia.
Eso es un poco, ¿no?, el mensaje que hay detrás, ¿no?, del MEDA, del UKPSF. Seamos académicos de una vez también en la docencia. Sí, en ese sentido, ya que lo pedía Javier, os comento un poco el sistema catalán, cómo funciona muy rápidamente. Nosotros tenemos los manuales certificados de docencia en todas las universidades públicas desde hace 15 años. Ahora estamos haciendo la tercera acreditación este año y estamos en la primera acreditación de las universidades privadas. De hecho, las privadas siguen el mismo modelo. Bueno, es un modelo siguiendo el docencia, que es vamos a decir, que es de mínimos, que tiene sus perversiones y que obviamente es cuantitativo, no es cualitativo. Es verdad, en todo caso, que, primero, ¿por qué hace 15 años que funciona? Bueno, muy fácil, porque detrás del modelo hay unos secciones docentes para los profesores, por eso lo piden. ¿Cuántas personas lo obtienen? Pues el modelo clasifica en ABCD. A, más o menos, acaban siendo un 10%, más o menos, en mediana. B son la mayoría, un 50-60%. C son un 20-25% y hay una tercera parte que no lo pide. Esa tercera parte que no lo pide, fundamentalmente, y esto lo hemos analizado bastante, se divide en dos tipos de personas. Las personas que no quieren saber nada, vamos a decir, y las personas que ya no pasan los primeros indicadores, que son indicadores bastante claros, que son de rendimiento, de satisfacción de los estudiantes, etcétera. El modelo yo creo que es bastante consistente y funciona, pero claramente hace falta ir a hacer un paso hacia la evaluación más cualitativa, claramente. Y en esto sí que recojo el guante de lo que comenta Javier, porque si pensamos un poco cuánto dinero estamos gastando, una barbaridad, en evaluaciones de investigación. No estoy hablando de investigación directa, evaluaciones de investigación, evaluando proyectos, evaluando artículos que pagamos para que sean publicados, etcétera. ¿Y cuánto dinero gastamos en evaluación de la docencia? Pues básicamente cero. Básicamente el dinero invertido de la acreditación de las titulaciones cada 6 años en los grados, básicamente. Este es todo. Por tanto, creo que debemos empezar a hacer esta parte y estoy muy de acuerdo con lo que comentaba, abrir las aulas. Yo quiero que llegamos a un momento que la evaluación cualitativa pasa por ir a la aula, Yo creo que no podemos saber qué profesores son más excelentes si no entramos y no vemos cómo están impartiendo la docencia. Me parece que los indicadores ya no dan para más. Aún diciendo una cosa, esta en mi etapa de vicerrector, que cuando cogía a todos los profesores y listaba ABCD cuáles eran, cuadraba bastante. Esta universidad pequeña y cuadraba bastante. Los A's ya eran los que yo pensaba que hacían bien las clases, los D's ya eran los que me llevaban problemas. No estaba mal la clasificación cuantitativa, si bien es verdad lo que decía antes Saturnino, que sí que hay especialistas de ingenieros de currículum, es verdad. Pero en global la foto macro no estaba mal. En ese sentido, recojo alguna pregunta que hay por aquí, a Saturnino, que respecto, por ejemplo, la sección de docencia. ¿Qué tiene que decir sobre el futuro sexenio de tramo de docencia y hasta qué punto la concepción de la parte... Es decir, ¿puede haber un sexenio de docencia que marque excelentes sobre el papel? O sea, pensáis, o sin entrar en la clase, vamos a decir, totalmente cuantitativo. Yo creo que como poder se puede, otra cosa sí se debe. Entonces, precisamente el debate por lo que hoy estamos aquí es para pensar cuál es el debe de ese sexenio, ¿no? Entonces, como señalaba antes, yo creo que esa parte cualitativa y esa parte de observación, yo recuerdo en la Universidad de La Laguna tenemos una compañera que se dedica a hacer este tipo de cuestiones, entrando con cámaras en el aula y cosas así, ¿no? Pues este tipo de evaluación es fundamental para la mejora de la calidad docente. Entonces, el problema surge cuando decimos evaluación para qué, porque si la gente siente que la evaluación es un acompañamiento en la mejora de su trabajo, difícilmente va a decir que no. Si la gente entiende que la evaluación está asociada
a recompensas y castigos, se va a poner de uñas. Entonces, aquí la cuestión está en que cuanto más recompensas y castigos queramos vincular a la evaluación, menos va a sentir la gente que la evaluación es un acompañamiento para la mejora de su trabajo. Y ahí hay un equilibrio que es muy complejo, que yo lo he estudiado más en una universitaria y digamos que o eliges una cosa u otra. Hay gente que habla como del principio de incertidumbre en física, ¿no? Que o puedes saber dónde está una cosa o puedes medirla, pero hacer las dos cosas al mismo tiempo te va a costar, ¿no? Entonces, hay como ese problema con la evaluación educativa. Si a mí me dan a elegir, yo tengo claro que mi apuesta es por la evaluación para el acompañamiento. Pero también es verdad que hay una cosa que desmoraliza mucho y es, hagas lo que hagas, se te valora igual. Entonces, por eso digo que estamos jugando con una serie de equilibrios, que la cuestión yo creo que no es tanto irte a un polo u otro, sino razonar con mucha delicadeza para ver dónde conseguimos hacer un diseño institucional que reconozca ese esfuerzo sin que la gente se sienta que está siendo castigada en determinadas condiciones. Y estoy pensando en el sexenio de investigación. He visto cómo el sexenio de investigación en mi área de conocimiento ha sido bastante corrosivo. Entonces yo he visto gente muy, muy orgullosa de todo lo que ha hecho el sexenio de investigación o la investigación, pero yo, por ejemplo, con eso soy más crítico y creo que tiene que ver con este proceso de si es para acompañar y reconocer o si es para vigilar y castigar. Yo estoy, si me permites, Martí, yo estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, Saturnino. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos con los efectos perniciosos, ¿no? que puede tener la evaluación, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, en el caso británico, lo que se observó es que el arranque fue buenísimo. Fue buenísimo porque era la gente que quería mejorar la docencia, que realmente estaba en la evaluación por eso. Y fue esperanzador. De hecho, las personas que vivieron todos esos primeros años, ¿no? En primera fila, viendo cómo funcionaba, eran entusiastas del sistema. Claro, conforme el sistema se ha generalizado y, sobre todo, conforme el tener una universidad presiona, y recordemos que las universidades británicas son muy gerenciales en su sistema de gestión y que hay un verdadero mercado de profesorado, ¿no? Con lo cual realmente tienen mucho poder de coacción. Y cuando tu universidad presiona amenazándote con tu contrato para que te acredites, entonces entras en otra dinámica completamente distinta de evaluación. Se convierte en una obligación más que como un instrumento de mejora. Y claro que se percibe como una amenaza. Y es ahí donde realmente los observadores empezaron a ver que el UKPSF empezaba a derivar y empezaba a mostrar sus aspectos más negativos, ¿no? De personas que intentaban a toda costa conseguirlo sin realmente tener la comprensión necesaria de los procesos como para conseguir esa acreditación, ¿no? Y se llamaban unos a otros como locos pidiendo que hay que poner en este apartado, ¿cómo habría que presentar esto? Lo que buscan es, como nuestros propios estudiantes, pues pasar de los exámenes sin realmente haberme enterado, ¿no? De qué va esto. Lo conocemos muy bien, ¿no? En los procesos de nuestros propios estudiantes, ¿no? Los llamamos aprendices superficiales. Son gente que en realidad no están intentando mejorar, no están intentando comprender, no están intentando aprender, están intentando salvar la vida en los exámenes, ¿no? Y en este caso, en muchos casos, se convertía en salvar el contrato, ¿no? Para hacerlo. Así que, y ahí mostraba, efectivamente, su peor cara. Eso, claro, los británicos o, por ejemplo, daneses tienen muchísima experiencia en gente metiéndose dentro de su aula, ¿no? Pero nunca ha dejado de verse, cuando eso se hace en procesos formativos voluntarios, es muy bien recibido. Hay experiencias buenísimas. Cuando se hace de modo obligatorio, impulsado por una evaluación, se percibe como muy amenazante y casi empieza a tener ese efecto resentimiento. Por eso lo había incluido en las citas, ¿no? Es decir, cuidado, ¿no? Porque cuando se hace obligatorio empieza a crearse un resentimiento contra todo esto, ¿no? Para hacerlo. Vale, pues yo creo que algo de esto es inevitable, pero necesitamos minimizarlo, ¿no? Necesitamos minimizar todo eso. Por eso yo creo muchísimo en procesos de evaluación voluntarios, ¿no? Donde realmente eso, y procesos que intenten no ser amenazantes, que sean lo más claros posibles, ¿no? Que estén acompañados de procesos formativos, de tal manera que ya sé que no estoy entendiendo nada de los criterios del nivel 3. Claro, porque tienes que pasar por la formación adecuada para aprobar este examen. Lo que no puedes es pretender que es que yo soy ya excelente, ¿no? No eres excelente, no has leído un libro en tu vida de docencia universitaria. ¿Cómo vas a ser? Sí, a mí sí. No, solo un matiz de lo que comentaba antes. Hay una cosa de fondo que me preocupa mucho del sexenio docente, y es que puede entrar en conflicto, y esto lo hablábamos un poco preparando esta reunión,
puede entrar en conflicto que las instituciones reconozcan a alguien como docente excelente, pero que luego el alumnado tenga una mala experiencia docente. Entonces, eso también supone un poco un cuestionamiento de toda la institución. Por ejemplo, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nos decía, eso lo podemos equilibrar con encuestas de evaluación del alumnado, pero esas encuestas a su vez también tienen algunos problemas, ¿no? Simplemente era comentar eso. Sí. Al final lo que necesitamos es que necesitamos potenciar el prestigio de la docencia. Necesitamos que sea una actividad académica de prestigio y para eso necesitamos la evaluación, pero también necesitamos que haya cada vez más personas que se dediquen a indagar sobre su propia docencia, a hacer evolucionar todos esos procesos de mejora, ¿no? Y eso pasa precisamente por hacer toda esa evaluación lo menos amenazante posible, hacerla que realmente funcione como un estímulo en la medida, lo máximo que se pueda, ¿no? Eso es un poco el objetivo que se va persiguiendo, ¿no? Al final, el objetivo es que mejoren las universidades desde el punto de vista educativo. Y la cuestión es, y esa es la pregunta que deberíamos hacernos por el docente, y en alguna medida lo enunciaba Néstor, ¿no? Es el docencia tal y como lo hemos implantado. El docente es muy variado, y estoy generalizando. Es muy variado, no se puede generalizar, hay muchos docencias. Pero el docencia mayoritario, diría así, realmente está siendo un factor de mejora clave de la docencia dentro de las universidades. Eso es lo que deberíamos preguntarnos. ¿De realmente está empujando la calidad de la docencia o simplemente está detectando los casos escandalosamente malos? Porque detectar los casos escandalosamente malos no necesitamos un docente, basta con pasar las encuestas de profesorado, porque efectivamente hay una correspondencia, como decías, hay una correspondencia entre las encuestas y, claro, las encuestas son cualitativas, las encuestas si están bien hechas son bastante finas, eso es un medio de evaluación bastante fino. Si la encuesta es buena, es un medio excelente. Yo te diría es que no necesitamos más, si no queremos complicarnos. Lo que no puede ser es complicarnos con todo el gasto, todo el esfuerzo que eso supone, y que no nos salga a cuenta para empujar la mejora de la docencia. Sí, bueno, quedan unos pocos minutos y si me gustaría, antes de terminar, pues aportar una última reflexión, ¿no? Que un poco, después de escuchar todo lo que se ha dicho, yo sigo convencido de que la docencia es tan importante, merece tanto respeto, hay que prestarle tanto cuidado que justifica que se invierta en evaluación de la docencia. Nadie discute que se invierta en evaluación de la investigación, en proyectos, en artículos, peer review, y tiene sus costes, pero eso, la experiencia acumulada ha demostrado que es un mecanismo que contribuye a la mejora de la calidad de la investigación, y ahí están los resultados. ¿Por qué no le prestamos un poco más de atención que se aproxime a lo que hacemos con investigación con la docencia? ¿Por qué no revalorizamos y reivindicamos la importancia de la actividad docente? Y si eso exige inversiones, pues ¿por qué no? Además, yo creo que es rentable. Si se hace bien y no estamos hablando de especulaciones, es que afortunadamente hay experiencias, buenas prácticas en otros países y en otros contextos que demuestran que con sus problemas son positivos y han contribuido a la mejora de los resultados de la enseñanza. Por tanto, no estamos trabajando tenemos evidencias empíricas que nos garantizan que si nos movemos en esta dirección, esa inversión va a ser eficaz y va a ser rentable. Yo sigo diciendo que tenemos que colocar a la docencia en el centro del escenario, darle la importancia que merece. Y eso se empieza, pues, por valorando al profesorado que se implica realmente la docencia, poniendo medios para acompañarle a aquellos que estén comprometidos con su mejora e invirtiendo en todo lo que rodea a la docencia, incluida la investigación en docencia. Porque no nos olvidemos, desde muchos ámbitos de la investigación educativa tenemos que estar continuamente alimentando nuestra práctica. Transferencia, hablamos de transferencia en investigación, también tendremos que hablar de transferencia desde la investigación educativa, desde la neurociencia,
a la práctica docente. Y esto debe ser una tensión permanente en los sistemas universitarios, que además la sociedad nos lo demanda, porque no podemos seguir haciendo las mismas cosas que se hacían hace 50 o 100 años en docencia. Es muy gracioso, Néstor, porque oyéndote escuchaba esta idea de poner la docencia en el centro, ¿no? Cuando las personas que estuvieron en primera línea, ¿no? Cuando se implantó el UKPSF en Reino Unido, lo que dicen es que, lo mejor del UKPSF ocurrió en los 3 primeros años, porque se montó un debate tal sobre lo que era la buena docencia en la universidad, que dice que solo por eso ya valía la pena todo lo que estaba ocurriendo. De repente teníamos a todo el mundo debatiendo sobre lo que era la buena docencia y cómo debía entenderse esa buena docencia, ¿no? Y ese fue un proceso, ellos lo recuerdan como lo mejor que había ocurrido en UKPSF. La idea de empezar a debatir entre nosotros, ¿no? Pero empezar a debatir como académicos, porque hay mucha investigación sobre esto. Así que empecemos a debatir como académicos, que es lo que consideramos buena docencia, ¿no? Yo sí que quería comentar que en relación con lo que hablabas antes, Javier, realmente se destina mucho esfuerzo y recursos a la evaluación del profesorado, y nosotros cuando hicimos la modificación de nuestro procedimiento decidimos que no podía ser solamente clasificar en A, B, C y D, sino que todos esos informes de autoevaluación del profesorado son muchísimos comentarios y es pues, información cualitativa, hay que leerse cada comentario. Pero de ahí se sacan un montón de mejoras para las titulaciones. Ahí los profesores denuncian falta de coordinación, pues eso hacemos un plan de retroalimentación para el departamento. Cuando hay profesores que dicen no me hacen caso en la coordinación, se le envía, el responsable de esa coordinación a nivel de asignaturas, y se le envía un plan de retroalimentación a departamentos. Cuando se detecta que hay algún problema en la temporalización, pues a través a lo mejor de las encuestas, se le envía al centro. A veces pensamos pues que la falta de, o esa debilidad en la temporalización a lo mejor no depende solo de la asignatura esa, sino de todas las asignaturas que se imparten en ese mismo semestre, y que puede haber un pico de actividades que se solapan. Y entonces le planteamos al centro que tiene que hacer una coordinación de nivel para estudiar si realmente hay algún problema. A lo mejor no es problema, no existe ese problema. A veces hay profesores que se quejan de que su asignatura requeriría de complementos formativos. Pues le decimos a la comisión de título que estudie el caso. Puede ser que los necesite, puede que no, pero se le pide a la comisión correspondiente que estudie esa denuncia. En una ocasión me acuerdo que una de las quejas del profesorado era que una ventana dejaba pasar luz y que no se podía proyectar. Pues bueno, se le puso, se informó al centro de que eso era otra debilidad que había que subsanar. Pero esa información cualitativa requiere mucho tiempo y bueno, lo que hacemos es un reparto entre los miembros de las comisiones, que la verdad es que las comisiones son muy activas. Pero es verdad lo que decía Martí, dedicamos mucho tiempo y mucho esfuerzo a evaluar la investigación. Solamente lo que dedicamos a evaluar artículos para el demás es muchísimo el tiempo, y siempre es por pares. Claro, ¿cómo no? La evaluación cualitativa tiene que ser por expertos pares, es que no puede ser de otro modo. Es que evaluamos nuestros colegas en Australia y no tenemos ni idea de nuestro compañero de departamento cómo hace las clases. Eso es terrible. Bueno, tenemos que cerrarlo. Es muy importante y es un reto súper importante la evaluación de la docencia, y cómo todos, profesores, instituciones y agencias y gobierno, lo incentivamos. Ahí está la clave. Un ejemplo, una universidad de las que hemos certificado en Cataluña, que ha hecho mucho esfuerzo para implementar un ICE, se llama ICE, ¿no? También en las Canarias, un Instituto de Ciencias de Locación, etcétera, mucho soporte al profesorado. Al final, aquellos profesores que clasifican ABCD, aquellos que son A, el premio es que hacen menos clases. O sea, el mejor profesor le ponen a hacer menos clases. Luego, eso significa la importancia que en el fondo algunos le estamos dando a la docencia. Es decir, muy bien, no hemos entendido nada.
Lo dejamos aquí si os parece y Saturnino hará la clausura de la jornada. Me excuso porque hay muchas preguntas que no hemos podido introducir, pero bueno, algunas han ido respondiendo durante el debate. Muchas gracias. Bueno, pues una vez más agradecer a las personas que han participado activamente, tanto como ponentes como público. Ha sido el primer webinar de la CUE sobre calidad universitaria. Les invitamos a los próximos. El siguiente está en preparación, todavía no lo tenemos cerrado. Va a ser un complemento a este. Este ha sido, digamos, qué nos puede decir la investigación académica sobre la calidad docente. La idea del próximo es que sea el profesorado y el alumnado el que nos diga algo sobre la calidad docente. Entonces, la idea sería, con lo que podamos aprender de este seminario, llevarlo al siguiente seminario y allí discutir por los actores o los agentes implicados en el día a día de la docencia, que tienen una relación que es de cooperación, que es de aprendizaje, pero a veces también es de conflicto, que a veces los intereses están enfrentados. Entonces creo que va a ser una experiencia muy interesante, generar un espacio común para que profesorado y alumnado debatan tranquilamente sobre cómo viven la calidad docente. Y ya con esto estamos en hora, me despido, muchas gracias y hasta el próximo webinar, que les avisaremos a todos los que hayan contactado ahora, les avisaremos y haremos difusión adecuada cuando llegue el momento. Cordial saludo, hasta luego. Muchas gracias.